Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro episodio del Infinito Mundo de Enrique, donde el día de hoy vamos a hablar de Dead Parade. ¿Qué es Dead Parade? Dead Parade es un anime que habla sobre el tópico de la muerte y de las reflexiones que podemos tener sobre la vida y la muerte. En este episodio vamos a soltar ciertos spoilers, así que si no has visto este anime te recomiendo que lo veas y luego vuelvas a ver este episodio del podcast porque es maravilloso. Yo no podría dejar de recomendar este anime tanto como lo hago. A pesar de que se me dificulta un poco recomendarlo porque la temática, la forma en la que está planteado, incluso hasta algunas escenas del anime como tal, hace que sea un poco complicado recomendarlo, pero sin lugar a dudas es algo que recomendaría muchísimo a que todo el mundo viera. Entonces, vayan, véanlo, son 2 episodios nada más, no es muy largo, y luego vuelvan a ver este episodio del día de hoy. Entonces, empecemos a hablar de Dead Parade como tal, en contexto, ¿no? Vamos a hablar del contexto como tal de Dead Parade. Dead Parade es un anime que fue producido por el estudio Madhouse, dirigido por Tachikawa, perdón, dirigido por Yuzuru Tachikawa, y fue estrenado en el 2015. O sea que no es un anime relativamente nuevo, no es un anime que vayas a encontrar con la animación tan nueva como las que recientemente hemos visto. Fue producida por Madhouse, sin embargo, lo cual indica que es un anime que vas a tener una muy buena calidad de animación, o por lo menos en aquella época Madhouse destacaba muchísimo con los tópicos de animación como tal, ¿no? Destacaba muchísimo con la parte de la animación del anime per se y era muy famoso, era una de las casas animadoras más famosas y sin lugar a dudas la animación de Dead Parade es algo que deja a cualquiera atónito. En lo personal considero que es muy simplista, considero que es bastante sencillo, pero en lo sencillo y en lo simple que te muestra el anime, sin exceso de efectos, sin exceso de animación, sin exceso de demasiado detalle, transmite lo que tiene que transmitir. También tenemos que entender el concepto de que el anime como tal no necesitas un exceso de animación y en aquella época, sobre todo en el 2015, esa animación, ¿verdad? Que estaba teniendo este anime era más que suficiente para poder generar este contexto, esta historia, para desarrollar la historia de los personajes y el trasfondo que tiene los personajes. La premisa es muy sencilla, es un anime que está basado en un ambiente cerrado, no tienes un desarrollo de mundo innecesario. Empecemos por ahí. La historia se desarrolla en un bar, en el bar de Queen donde ocurren los eventos del anime como tal. De antemano, desde el principio, te presentan la escena en que se basa el anime y prácticamente desde el primer episodio ya tú sabes de qué va el anime. Desde el primer episodio tú sabes qué es lo que ocurre, la premisa como tal de los eventos del anime y te presentan a el casting principal, que son Deshin y la muchacha, que no voy a decir su nombre porque parte de la historia es descubrir su nombre y descubrir la historia de este personaje como tal. Entonces, el desarrollo de los personajes principales y el desarrollo de la historia como tal se presentan prácticamente desde el primer episodio, lo cual lo hace ser muy atractivo para las personas que les gusta que ya de antemano el anime te ponga en bandeja de plata la situación del anime y lo que se va a desarrollar de él, ¿no? En el primer episodio se habla del evento de las dos almas que aparecen en el mundo de Quintesshin y sin dar mucho más que entender, te explican más o menos las reglas de en qué se va el anime como tal. El anime per se está basado en el juicio de las almas que fallecieron, en el juicio de dos almas que fallecieron. Usualmente almas que fallecieron al mismo tiempo y que de alguna manera u otra puede que estén relacionadas la una a la otra. No necesariamente tienen que estar relacionadas, puede que estén relacionadas, pero en la premisa principal es el juicio de dos almas que se enfrentan una a una en una serie de juegos y la idea de la premisa del Quindashim es juzgar a las almas para ver si éstas puedan ir al cielo o si van a ir al infierno. Una de las cosas que quiero poner en contexto del anime como tal es que tenemos que entender que este anime está basado en el budismo y para las personas que no están al tanto del todo,
para las personas que no lo saben, es que realmente aquí no existe un cielo o un infierno. Realmente existe el contexto de la reencarnación o la del vacío. Y de ahí la decisión que tome el juez, que en este caso es Decim, él es el que decide si el alma va para el vacío o si reencarna de nuevo en la tierra a seguir viviendo su vida. Este es el que Decim como personaje es el árbitro y es el juez. Él es el que decide quién va a qué sitio en base al desarrollo de estas almas dentro de estos juegos. Sin embargo, no es algo tan sencillo como simplemente jugar y ya. La idea del Quintessim y la idea del juicio como tal es poner a las almas al borde. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos diferentes tipos de juegos y tenemos diferentes formas de enjuiciar a las almas que van al Quintessim, ¿no? Existen los diferentes tipos de juegos que se presentan en el anime, por ejemplo, el juego de los dardos, el juego de los bolos, el personalmente el favorito mío, el del hockey de aire, donde la idea del juego es de alguna manera u otra exponer el alma de la persona o de las personas que están jugando, ¿no? Uno de los objetivos de los juegos y de la forma en la que están planteados los juegos es justamente esa, es buscar la manera de resaltar la oscuridad del alma de las personas, resaltar sus mayores sentimientos, sobre todo los más oscuros, para ver qué pueden hacer las personas o qué serían capaces de hacer las personas en una situación cerrada, en una situación de trasfondo, donde no solamente tienen miedo de morir, sino de que sufren consecuencias durante el evento y durante los juegos, estas personas van recordando eventos de cuando estaban vivos. Estas personas que están aquí están muertas, pero ellas no saben que están muertas, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que setear en el set de reglas del Quintessing. Es que las personas que llegan a este bar, las personas que llegan a este sitio, no tienen ni idea de que están muertas. Ellas no saben que se murieron, no saben cómo murieron. Ellos creen que simplemente están en ese sitio y cuando les presentan las características del juego, del evento y de lo que les dice Deshin que tienen que hacer, una de las cosas que les explica es que las consecuencias de no jugar el juego no son agradables y se las presenta de tal manera que las personas piensan que pues van a morir. Durante el transcurso de la historia te enteras que realmente esto no es tan así como creemos, pero inevitablemente las personas al no saber que están muertas creen que van a morir y eso es parte del juicio. ¿Por qué? Porque la idea del juego, del juicio, de la combinación de todas estas situaciones, ¿no? La combinación de todas estas cosas, de sumar todas estas cosas, es que justamente reveles la naturaleza tanto moral como emocional de las personas que están jugando en este momento para mostrar su verdadera cara, para mostrar su verdadero lado oscuro o tal vez su verdadero lado claro, porque no necesariamente tiene que ser algo malo. No necesariamente tienes que demostrar tus emociones negativas. Eso lo vas a ver durante el transcurso de la historia, donde vas a ver cómo tal vez ciertos personajes van a demostrar ciertos lados oscuros, pero luego, conforme se va desarrollando la historia, da un giro de la historia y te das cuenta que realmente la persona no es tan mala como esperabas, o que tiene razones justificadas para ser malas, o podría ser mala pero no lo es. Esta es la parte interesante del anime de Dead Parade como tal y de cómo te plantea cada uno de los escenarios y cómo cada personaje actúa como crees que va a actuar o como piensas que va a actuar o que tal vez no lo hace y hace un giro completamente de 180 grados y resulta que el anime y el personaje como tal no hace nada de lo que crees que está pasando. Dicho esto, durante estos juicios, durante estos juegos también se presentan personajes secundarios que a mi parecer son relevantes. Se les llama secundarios porque tal vez no aparezcan en todos los episodios, como Decim y la protagonista, pero sí son personajes que son bastante relevantes en la historia y en el transcurso del desarrollo de tanto los juicios como el desarrollo del personaje de Decim como el de la protagonista. Son personajes como por ejemplo Nona, que es una de las jefas de los árbitros, por así decirlo.
el otro árbitro del otro bar, que no les voy a decir el nombre para que no generar ningún tipo de spoiler innecesario, pero para las personas que ya vieron el anime sabrán de lo que estoy hablando. Y aparte de eso, personajes como por ejemplo Oculus, que son personajes muy relevantes en la historia y que tienen mucho peso y mucho trasfondo. Además de esto, puedes ver la cara no solamente de Dechin como juez, sino que también tienes la oportunidad de ver la cara de los otros jueces. Tienes la oportunidad de ver cómo ellos hablan y se expresan. Tienes la oportunidad de ver cómo se desarrolla el trasfondo del juego, del anime y de los juicios en línea general, tanto en la perspectiva de Denshin como la perspectiva de los demás jueces, lo cual lo hace muy interesante porque te permite ver cómo es Dechin como personaje. Te permite ver cómo es los otros jugadores como personajes, cómo son los otros jueces como personajes, cómo es Nova, cómo es Oculus, cómo son cada uno de los personajes y cómo cada uno de ellos se entrelaza y cómo cada uno de ellos tiene una función, ¿verdad? Durante la historia y cómo cómo cada uno de ellos tiene algún tipo de impacto en el desarrollo tanto de Dechin como de la protagonista, ¿no? Cómo cada uno aporta una visión distinta al juicio de las almas, cómo cada juez tiene una forma diferente de ver el desarrollo de los juegos, cuáles son las intenciones que tienen con los juegos, cuáles son las intenciones que tienen al momento de juzgar y cómo ven a la humanidad. Porque recordemos que en Dead Parade, para los que ya lo vieron y llegaron a este punto del podcast, sabrán que realmente una de las cosas que se mantiene en duda, por así decirlo, es si los árbitros son realmente humanos o no. Y realmente, por lo que te dan en contexto de la historia, podemos concluir que no lo son, que son unas criaturas o unos seres que no son humanos, no están cerca de la humanidad. Entonces, parte de lo que te permite el anime de Dead Parade, cuando lo estás viendo, es esa parte de la reflexión de la humanidad. Tenemos un personaje como Dechin que no tiene ni idea de cómo sentir emociones. Ellos tienen prohibido, los árbitros tienen prohibidos sentir emociones. No deberían sentir emociones porque eso puede influenciar en sus juicios. Dicho esto, ellos tienen que juzgar a las personas en base a esas emociones. Entonces, te permite reflexionar y cuestionarte sobre lo que es bien y el mal. Y sobre todo sobre el tema de la empatía que tú puedes sentir como juez. Si tú ves que una persona está cometiendo algo que está mal, solamente lo vas a juzgar por el acto malo en cuestión. No vas a juzgar el trasfondo que tiene ese acto malo. Si ves una persona que mató, preguntas por qué mató. ¿Hay alguna razón por la que haya matado? Y esa razón es justificable para matar. Esa razón es válida para matar. ¿De verdad justificarías la pérdida de la muerte de alguien, verdad? O justificarías la muerte o el asesinato de alguien con un valor lo suficientemente pesado como para decir esto justifica o esto representa de verdad el valor de la vida de un ser humano. También te permite comprender o te invita a comprender las motivaciones de las acciones humanas. ¿Qué es lo que hace que tú hagas lo que haces? Porque hay muchas historias dentro del anime de Dead Parade que te hacen reflexionar. Y el día de hoy yo estaba justamente hablándolo con mi novia referente a uno de los personajes que es la madre que a la vez es modelo y que se hizo famosa y que de alguna manera u otra te presentan el escenario donde ella abandonó a sus hijos y abandonó a su familia con tal de obtener dinero para darles una buena vida. Y te pone a reflexionar, ¿no? Y te hace pensar, ¿de verdad es justificable que una madre abandone a sus hijos y que una madre abandone, una madre soltera, ¿no? Una madre que vivió una mala vida, una madre que tiene 5 hijos. ¿Es justificable que ya no les dé tanta atención o que no les dé tanta atención como lo necesitan con tal de darles una buena calidad de vida? Te presenta esta situación donde ves personas que cometen situaciones o crímenes muy, muy, muy grandes porque se les presenta un evento tan duro y tan fuerte en su vida que los lleva a cometer este acto. Y a la hora de la chiquita, cuando te presentan el escenario completo, no solamente del acto, sino de los personajes, el trasfondo, los sentimientos, las emociones, las perspectivas que tienen cada uno de ellos,
¿De verdad puedes juzgarlos al 100% como lo haría un árbitro de Quindechin, como lo haría un árbitro de este mundo donde juzgan a las almas para ver si vas al vacío o si reencarnas y puedes volver a vivir otra vida con plenitud? Estas son las cosas que nosotros como espectadores nos sentamos no solamente y nos ponemos no solamente en los zapatos de las personas que están cometiendo los actos, sino a la hora de la chiquita, cuando te presentan la conclusión, cuando te presentan la decisión final, cuál alma va a cuál lado, te hace pensar y te hace dudar, ¿de verdad este es el resultado que yo hubiese querido que ocurriera? ¿Este es de verdad el resultado que yo quisiera que obtuvieran estos personajes? Cuando, por ejemplo, ves al muchacho que hizo lo que hizo y e igualmente invitó a una cita a la muchacha que gustaba de él, pero la invitó por las razones que tal vez no esperábamos, de verdad se merecía ir al sitio que se fue. Y la muchacha que hizo lo que hizo para enamorar al muchacho que le gustaba y al terminar se fue al sitio que se fue, ¿de verdad merecía ir al sitio al que fue? Estas son las preguntas que tú como espectador no solamente te pones, como dije, en los zapatos de la persona que está siendo juzgada, también te pones en los zapatos del juez, te pones en los zapatos de Dechim y entiendes que sí, Dechim es un personaje que no tiene emociones, que no vive o que no siente emociones. Tú crees que no tiene emociones, pero no las siente, no las experimenta para poder generar un juicio lo más crudo, lo más fuerte, lo más lógico posible. Y te hace pensar en eso, te hace pensar en cuántas veces nosotros como personas, como seres humanos, no emitimos juicios lógicos. Cuántas veces nosotros como seres humanos no vemos la vida como números, como valores, como más y menos, como es justificable acabar con la vida de una persona porque esta persona mató a esta cantidad y es un neto positivo. Si esta persona hubiese podido matar a 10 o pensamos que podría haber matado 10 o más y por eso tenemos que acabar con la vida de esta persona. Pero cuántas veces nos generamos un juicio que realmente no es así. Nos hace pensar en muchísimas veces cuántas veces los resultados de los juicios que vemos en la vida real son eso. Son juicios que están basados en la lógica, que están basados en un libro de leyes que no tiene emociones, que está ahí para ser determinado por una persona, por el juez, por un jurado que determina si en base a una cierta cantidad de evidencia eres o no eres culpable. De verdad podemos juzgar a las personas como las juzgamos en el sistema tan roto que podemos llamar como el sistema judicial que tenemos actualmente, que no es perfecto, pero es el mejor que hemos conseguido hasta los momentos. E incluso te permite reflexionar ante cosas como, por ejemplo, la película de Minority Report, que para las personas que no lo han visto es una obra de arte de lo que podría ser, entre comillas, la forma ideal de juzgar a las personas, donde te permite juzgar a las personas de una forma óptima, de una forma perfecta, entre comillas, y aún así te plantean la imperfección que existe de este sistema, te presentan la imperfección que existe de juzgar a las personas de esta manera, porque al final de la historia, porque al final de la historia, este y todos los demás sistemas son creados por seres humanos, son creados por personas, son creados por alguien que es de carne y hueso, que no es perfecto, que no sabe todo, que no puede vivirlo todo, que a pesar de que intente tal vez empatizar con las personas que están ahí en el juicio, no podrá hacerlo del todo porque no puede vivir lo que vivieron esas personas. Hay una característica muy importante que se vive o que se experimenta en el mundo de Dead Parade, que es que los árbitros pueden absorber los recuerdos de las personas, absorben los recuerdos de las almas que están entrando y que van a ser juzgadas, de tal manera que ellos tienen la capacidad de ver y saber todo lo que esas personas vivieron en el proceso de ir desencadenando su muerte y todo lo que llevó a los actos que cometieron, pero aún así no viven las emociones, no viven
los sentimientos que viven estas personas, no viven las cosas que viven estas personas. Hablando un poco más del anime como tal, a nivel de dirección, ¿verdad? Y a nivel de animación y estética, sin lugar a dudas es un anime que tiene un ritmo muy, muy interesante. Te plantea las historias de manera de historias cortas y el desarrollo de los personajes se desarrolla a través de estas historias cortas. Sí es cierto que es importante que tengas un seguimiento, no es como una serie como Los Simpson, que son mini historias que la siguiente no tiene nada que ver con la anterior, o que el nivel de secuencia se pierde de una forma muy banal y muy superflua. Obviamente los eventos que ocurren en el episodio 1 desencadenan cosas en el episodio 2, 3 y así sucesivamente, pero aún así cada historia de cada juicio en el Quindecim y en todos los eventos que ocurren en el Quindecim y en la historia de Death Parade están relacionados entre ellos, pero son almas individuales. No es como que las almas del episodio 7 tengan algo que ver con las almas del episodio 1 o que las almas del episodio 4 tengan algo que ver con las almas del episodio 9. No tienen nada que ver, lo cual lo hace interesante porque te permite, de alguna manera u otra, desconectarte y a la vez conectarte de nuevas formas. No tienes los sentimientos de lo que pasó en el episodio anterior y los traes al episodio nuevo, al episodio que estás viendo actualmente. Sin embargo, no significa que los eventos del episodio anterior no te afecten a ti en los episodios siguientes. Y ese es el punto. Nosotros como seres humanos, a diferencia de cómo plantean a Decim y cómo plantean a los jueces, no tenemos no tenemos una forma de desapegarnos emocionalmente de las cosas que hemos vivido. Si vimos que una situación se desencadenó de la forma en la que se desencadenó, honestamente no podemos pensar que en el siguiente episodio no vamos a traernos ese pequeño dolor o esa pequeña reflexión o ese pequeño aprendizaje. Tal vez la forma en la que vimos el juicio anterior va a ser muy diferente en la que vamos a ver el juicio siguiente. Y esto es completamente válido y nos va a afectar en cómo vamos a ver el siguiente juicio. Al final de la historia, no es eso lo que somos nosotros como seres humanos. Al final nosotros como seres humanos no estamos aquí para aprender y mejorar de las experiencias que hemos vivido. No es justamente eso lo que nos plantea este anime. No es justamente eso lo que nosotros nos planteamos todos los días. ¿Cómo podemos, a través de mini historias que son nuestro día a día, de las diferentes experiencias que vamos a vivir al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, al final no importa no solamente las nuevas experiencias que vamos a vivir, las nuevas personas, las nuevas historias que nos vamos a encontrar, sino también lo que hemos aprendido de las historias que hemos vivido y cómo podemos utilizar esas historias que hemos vivido para crecer y mejorar y ser mejores personas el día de mañana. Dicho esto, y hablando de la animación como tal, como les dije, para mí la animación de Dead Parade está en un punto maravilloso. Creo que demuestra lo que tiene que demostrar de la forma en la que lo tiene que demostrar. No tengo ningún tipo de crítica ni a la animación, ni a la banda sonora, ni a la música. Considero que son un anime que sin lugar a dudas demuestra lo que tiene que demostrar de la forma en la que lo tiene que demostrar y es maravilloso. No lo criticaría de ninguna manera. Pienso que es una obra de arte para la historia que están contando. Algo que me marcó muchísimo de Dead Parade y es algo que le invito a las personas que ven este tipo de historia es que no dejen que los pequeños detalles se pasen por debajo. Dead Parade es un anime que te demuestra que hasta los pequeños detalles son importantes, que hasta los pequeños detalles son importantes prestarles atención para poder de verdad ver el anime y entenderlo, porque incluso hasta escenas después de los créditos, hasta las escenas que te muestran en algunos créditos de algunos episodios son importantes para que tú vivas y sientas el anime como lo estás sintiendo en este momento o como lo sientes en ese momento. Porque hay escenas y hay momentos y hay historias que no solamente te las cuentan desde la perspectiva del personaje, desde la perspectiva de las almas, desde la perspectiva de los protagonistas, sino también al final te permiten, te muestran escenas que te permiten aún profundizar más
con la vida de los personajes y ves aún más el trasfondo de las historias de estos personajes y sin que me quede nada por dentro, pero te duelen aún más y te afectan aún más. Porque al final de la historia conectas más con los personajes y con las almas de los personajes que estás viendo en este momento y que viste cómo van a ser juzgadas o cómo fueron juzgadas y inevitablemente no puedes dejar de conectar con estas historias. Al final la reflexión de Dead Parade, y pienso yo que está muy enfrascada en tal vez los últimos 4 episodios del anime, es que la reflexión de la vida y la muerte y del vivir tu vida es algo que te deja no solamente una forma de expresar la reflexión de la muerte en Dead Parade, sino que al final de la historia, cuando terminas de ver el último episodio, ves los últimos mensajes, ves las últimas reflexiones del anime como tal, te genera una enorme introspección de tu vida. Te permite reflexionar en algo que va más allá de simplemente quiénes y cómo somos. Te permite ver el mundo de una forma diferente, de ver a las personas que están alrededor tuyo de una forma diferente, sin lugar a dudas. Te permite reflexionar el antes y el después de la vida de las personas y el entremedio de la vida de las personas. Porque eso también es importante. Eso también afecta muchísimo a las personas, como no tienen idea. Lo que viven, las experiencias que tienen, el desarrollo, su historia. Y sobre todo, tiene una reflexión enorme sobre la vida y la muerte. Que es algo que nosotros como personas, pienso yo, que no reflexionamos lo suficiente. Pienso que nosotros como personas no reflexionamos lo suficiente en la importancia de entender que lo valioso de la vida es el hecho de que en algún momento se va a acabar. Lo valioso de la vida es que en algún momento vamos a dejar de ser parte de este mundo, vamos a dejar de existir y no hay nada más importante que vivir nuestra vida no solamente a plenitud, no solamente haciendo lo que nos hace felices, sino conectando con las personas que amamos, haciendo lo que realmente nos apasiona, valorando lo que tenemos, reflexionando en las cosas importantes que tenemos en nuestra vida, reflexionando en las cosas importantes que tenemos con nosotros, para nosotros, y reflexionando de una forma u otra en que al final, cuando nos vayamos y tengamos que tal vez ser juzgado por las acciones que tuvimos, por los pensamientos que tuvimos y por las cosas que no hicimos, de verdad, reflexiones y te preguntes, ¿viviste una buena vida? Espero que el episodio del día de hoy les haya gustado muchísimo. Tenía muchísimas ganas de hablar de esto, de este anime y de esta reflexión. Y espero que con este episodio, si ya viste el anime, que espero que sí, porque si no solté unos cuantos spoilers, te ayuden a ver este anime de una forma un poco diferente al como tal vez muchas personas lo ven. Y si no lo has visto, intentando obviar la mayor cantidad de spoilers posible, sin lugar a dudas, espero que puedas animarte a verlo porque esta es una obra de arte sin lugar a dudas.